Muy buenos días, damos inicio a una sesión más de la Corporación Consejo de Neiva. Reciban todos un abrazo muy especial, siendo las 8 de la mañana 17 minutos del 20 de septiembre del 2021. Saludándolos a todos los concejales, esperando que tengan una semana muy productiva, una semana muy sociable. A la Alianza Consejo Visible, doctor Gilbert Saavedra, a todos los miembros de la organización, saludar también a los medios de comunicación y doctora Luzaida Pastrana, con los buenos días, por favor, sírvase llamar lista y verificar el quórum. Muy buenos días, señor presidente, buenos días para todos. Verificación de asistencia a la sesión extraordinaria del Honorable Consejo de Neiva, efectuarse el día 20 de septiembre de 2021. Honorables concejales, sírvase contestar el llamado a lista. Juan Diego Maya Palencia. Presente. Iván Alfredo Cangrejo Torres. Presente. Germán Casagua Bonilla. Presente. Victoria Eugenia Castro Silva. Presente. Jesús Garzón Rojas. Presente. Amín Lozada Perdomo. Presente. David Martínez Cortés. Presente. Jorge Eliezer Moral Lugo. Presente. Johan Estido Ortiz Fernández. Presente. Juan Carlos Parada Moreno. Presente. Héctor Camilo Perdomo Arenas. Presente. Jorge Eduardo Ramírez Alvira. Presente. Leila Marlene Rincón Trujillo. Presente. Néstor Iván Presente. Alejandro Cernas Cerdan. Presente. José Faiber Tamayo Méndez. Presente. Jaime Alberto Hunda Celada. Presente. Margot Ducecho Perdomo. Presente. Humberto Vargas Durán. Presente. Cerrada la verificación de asistencia, el resultado es que existe quórum para deliberar y decidir, señor presidente. Contestaron al llamado los 19 honorables concejales. Perfecto, existiendo quórum para deliberar y para decidir, por favor, sírvase informar a esta plenaria que corresponde el orden del día. Orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria del Honorable Consejo de Neiva a efectuarse el día 20 de septiembre de 2021. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, proposiciones y varios. Está leído como fue enviado el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar, que sea nominal y público. Juan Diego Amaya Palencia. Positivo. Iván Alfredo Cangrejo Torres. Positivo. Germán Casagua Bonilla. Germán Casagua Bonilla. Victoria Eugenia Castro Silva. Victoria Eugenia Castro Silva. Jesús Garzón Rojas. Positivo. Amín Lozada Perdomo. Positivo. David Martínez Cortés. Positivo. Jorge Eliezer Moral Lugo. Positivo. Johan Estido Ortiz Fernández. Positivo. Juan Carlos Parada Moreno. Positivo. Héctor Camilo Perdomo Arenas. Positivo. Eduardo. Positivo. Leila Marlene Rincón Trujillo. Positivo. Néstor Juan Rodríguez Andrade. Positivo. Luis Alejandro Cerna Cerna. Positivo.
José Faber Tamayo Méndez. Positivo. Jaime Alberto Hunda Celada. Positivo. Margot Useche Perdomo. Positivo. Humberto Vargas Durán. Positivo. Germán Casagua Bonilla. Positivo. Victoria Eugenia Castro Silva. Victoria Eugenia Castro Silva. Positivo. Queda aprobado el orden del día por los 19 honorables concejales, señor presidente. Perfecto. Continúe con el orden del día, señora secretaria. Iniciamos el punto tercero, proposiciones y varios. Documentos sobre la mesa, señora secretaria, por favor. Tengo una respuesta que se le brinda al concejal Héctor Camilo Perdomo, la cual fue aprobada en plenaria, señor presidente. Por favor, dale lectura. Neiva, 16 de septiembre de 2021, honorable concejal Héctor Camilo Perdomo Arenas, Consejo Municipio de Neiva. Asunto, respuesta de información solicitada en sesión extraordinaria de fecha 15 de septiembre de 2021. Atendiendo el compromiso que caracteriza la mesa directiva y en el término solicitado se da traslado a las respuestas con el objetivo de dar claridad a cada uno de los interrogantes planteados previo a los siguientes antecedentes. El concejal Héctor Camilo Perdomo Arenas, actuando como concejal del municipio de Neiva, manifestó en derecho de información lo siguiente. Como concejal del municipio de Neiva y en uso de mis facultades legales en aras de tener seguridad jurídica del proceso, elevo solicitud de información de urgencia con relación a la resolución número 049-2021, por medio de la cual se delegan y desconcentran parcialmente funciones y competencias relacionadas con la contratación y la ordenación del gasto y del pago. Esto teniendo en cuenta que la corporación no cuenta en la actualidad con personería jurídica, sírvase de dar claridad sobre los siguientes interrogantes. ¿Cuándo se presenta, según el Consejo de Estado, una falsa motivación? Consejo de Estado, sección primera, sentencia 25... Perdón. En el considerando de la resolución número 049-2021, donde se menciona el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la cual manifiesta de la delegación para contratar los jefes y los representantes legales de las entidades estatales, podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñan cargos de nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes, copia textual de la resolución 049-2021. Cabe anotar que el aparte o concurso se encuentra derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Con base en estos argumentos jurídicos, sírvase informar lo siguiente. A. ¿Tiene el Consejo de Neiva personería jurídica y representación legal? B. ¿Es el presidente de la corporación el representante legal de la corporación Consejo de Neiva? C. ¿Por qué se omitió manifestar que la parte o concursos del artículo 12 de la Ley 80 de 1993 se encuentra derogado en el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y por el contrario se subrayó como si ésta tuviera validez, induciendo al error a los concejales y a la comunidad en general? 2. Si bajo la luz de diversos conceptos de la función pública, la elección de Contralor se da a través de un concurso de méritos que deriva en la designación del Contralor, pues en efecto los aspirantes presentan un examen o prueba de conocimiento realizado por una universidad debidamente acreditada y solo los mejores ponen a consideración de la plenaria de la corporación su hoja de vida para ser elegido Contralor. ¿Por qué razón se delega la realización de dicho concurso, máximo cuando el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó la palabra o concurso del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, imposibilitando con ello tal delegación? 3. Teniendo en cuenta que la plenaria
de la corporación es la máxima autoridad en el Cabildo y que a través del mecanismo de delegación ha investido de poder al presidente de la corporación y a su vez a la mesa directiva para llevar a cabo la convocatoria del concurso de méritos para proveer el cargo de Contralor Municipal de Neiva. ¿Por qué razón el presidente delega su delegación en cabeza del segundo vicepresidente cuando la delegación es indelegable, según lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de los que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación? Numeral segundo, las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación, y a su vez el numeral tercero, las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. Esto retomando nuevamente el artículo 32 de la Ley 1150-2007 que deroga la delegación de los concursos contemplada inicialmente en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993. 4. Sustente. ¿Cuáles son las ausencias temporales o absolutas que le permite delegar funciones propias del presidente según lo estipulado en el numeral primero del artículo 77 del reglamento interno de la corporación? 5. Bajo el supuesto que la delegación pudiera delegarse teniendo en cuenta la parte motiva de la resolución 049 de 2021, donde se hace mención del artículo 77, funciones del primer vicepresidente, ¿por qué se delega al segundo vicepresidente en la parte resolutiva del acto administrativo y no al primero, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de la Corporación Consejo de Neiva en su artículo 78, numeral primero? Sexto. Dado que no existe acto administrativo que dé claridad al respecto, manifieste cuáles son los argumentos fácticos y jurídicos de fondo para que el actual presidente de la corporación sea parte del cargo durante el proceso de elección de Contraloría Municipal y Secretaría General del Consejo de Neiva. ¿Existe algún impedimento o inhabilidad? Séptimo, finalmente aclare por qué en la parte motiva de la resolución 049-2021 invoca el artículo 77 del reglamento interno que expone las funciones del primer vicepresidente y la parte resolutiva se delega al segundo vicepresidente, incurriendo posiblemente en una falsa motivación del acto administrativo, esto teniendo en cuenta que los actos administrativos no pueden ser discrecionales. En virtud de lo anterior, pongo en consideración de la plenaria del Consejo de Neiva que en el término de 3 días se dé el término de interrogantes por escrito y expuestos en sesión plenaria, solicitud presentada a consideración de la plenaria del Consejo de Neiva por el concejal. Respuestas. Primera. A la primera pregunta. A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Al literal A y B, el Consejo de Neiva no tiene personería jurídica. Y respecto a la representación legal, en el caso especial de la Corporación Político-Administrativa, que es el Consejo de Neiva, podemos decir lo siguiente. Definición de representante legal. Un representante legal es una persona que actúa en nombre de otra, ya sea en nombre de una persona natural o de una persona jurídica, como el caso del gerente de una empresa, el administrador de un conjunto residencial o un apoderado de una persona natural. En concepto 156821 de 2020, emitido por el Departamento de la Función Pública con radicado número 2020-600015-6821 de 24 de abril, respecto a la autonomía, manejo presupuestal y de delegación de funciones ha dicho lo siguiente. El decreto 111 de 1996, por el cual se compila la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, dispuso. Artículo 110. Los órganos que son una sección en el presupuesto general de la Nación tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano, quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo, quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y en las disposiciones legales vigentes.
En la sección correspondiente a la rama legislativa, estas capacidades se ejercerán en la forma arriba indicada y de manera independiente por el Senado y la Cámara de Representantes. Igualmente, en la sección correspondiente a la rama judicial, serán ejercidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. En los mismos términos y condiciones tendrán estas capacidades las superintendencias, unidades administrativas especiales, las entidades territoriales, asambleas y consejos, las contralorías y personerías territoriales y todos los demás órganos estatales de cualquier nivel que tengan personería jurídica. En todo caso, el presidente de la República podrá celebrar contratos a nombre de la Nación, subraya y negrilla fuera de texto. De conformidad con la norma anteriormente transcrita, el Consejo Municipal cuenta con una sección del presupuesto del municipio que, como tal, goza de capacidad de contratación y pueden comprometer y ordenar gastos en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su respectiva sección a nombre de la personería jurídica municipio o departamento, facultad que está en cabeza del jefe o presidente de la corporación, el cual podrá delegarla en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, negrilla y subrayado, poder propio. Al respecto, la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-365 de 2001, en la que consideró que la facultad de ordenación del gasto de los alcaldes no se extiende a los consejos, contralorías y personerías municipales. La Corte precisó también que el alcalde no tiene la competencia para ordenar los gastos del Consejo, por cuanto este órgano colegiado de elección popular goza de autonomía presupuestal para el cumplimiento de su función. De conformidad con lo anterior, los consejos municipales tienen la facultad de ordenar el gasto, función que desarrollan a través de la instancia que determine la misma corporación en su reglamento interno. Por lo tanto, a la luz de las preceptivas legales mencionadas, la ley no prevé que los consejos municipales tengan un superior jerárquico, no obstante, podrá ser investigado por los organismos de control y vigilancia, como es el caso de la Procuraduría General de la Nación. Ahora se pregunta esta mesa directiva en cabeza de quien está el manejo presupuestal, contractual y desarrollar las funciones administrativas que se designan por reglamento interno, entre ellas las siguientes: artículo 74, acuerdo 020 de 2014. Primero, dirigir las secciones y mantener el orden en ellas. Segundo, cumplir y hacer cumplir este reglamento. Tercero, convocar a las sesiones del Consejo. Cuarto, elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones. Quinto, firmar los acuerdos y resoluciones aprobadas. Sexto, sancionar y publicar los proyectos de acuerdo cuando la plenaria hubiera rechazado las objeciones por inconveniencia formuladas por el alcalde y éste no lo sancione. Séptimo, cuidar que los concejales concurran puntualmente requiriendo a los ausentes que no se hallen legítimamente excusados. Octavo, anunciar la llegada o presencia de un concejal que ingrese extemporáneamente al recinto y ordenarle a la secretaria que lo registre en el libro de asistencia. Noveno, nombrar las comisiones accidentales. Décimo, nombrar y posesionar a los funcionarios que laboren al servicio del consejo. 11º, examinar, aprobar y firmar las comunicaciones. 12º, declarar abierta o cerrada en sus respectivos casos la discusión. 13º, firmar las actas de las sesiones de la corporación. 14, contestar a nombre de la corporación los mensajes orales o escritos, la correspondencia del consejo y sustanciar las peticiones que a éste se dirijan, disponiendo según su importancia o trascendencia que se lean a la corporación en la sesión siguiente o pasándolas directamente al estudio de las comisiones reglamentarias del Consejo a que correspondan por la materia que se refiere. 15, decretar fuera de la sesión el curso que debe darse a las comunicaciones y demás documentos que se reciban. 16, formular las consultas que consideren necesarias a las autoridades competentes. 17, cuidar de que el secretario general y demás funcionarios del Consejo desempeñen cumplidamente sus deberes haciendo los llamados de atención cuando lo estimen necesario. 18, dar posesión a los concejales y dignatarios. 19, aceptar o no la renuncia de los dignatarios. 20, declarar la vacancia absoluta de un concejal por destitución, muerte e incapacidad física o mental permanente. También la vacancia temporal en el caso de incapacidad médica transitoria, de ausencia forzosa o voluntaria, de suspensión provisional de la elección o por cualquier otra causa. 21, ordenar el cese de funciones de los concejales en caso de decisión judicial o administrativa. 22,
candidatos no elegidos de la misma, no elegidos en la misma lista en orden de inscripción sucesiva y descendente en los casos de vacancia absoluta de curules en el Consejo previa certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 23. Fijar las políticas para la correcta ejecución del presupuesto vigente de la corporación. 24. Remitir al alcalde para su sanción los proyectos de acuerdo aprobados en segundo debate. 25. Efectuar la ordenación del gasto correspondiente al presupuesto del Consejo de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del decreto 111 de 1996 y demás normas reglamentarias. 26. Velar por que el régimen de bancadas se cumpla íntegramente. 27. Desempeñar los demás deberes y funciones que la Constitución, la ley y este reglamento le impone y que naturalmente correspondan al destino que ejerce. 28. En ejercicio de los principios constitucionales y legales de participación, eficacia y eficiencia, podrá delegar en cualquier concejal y mediante acto administrativo funciones propias de su competencia. 29. Las demás que determina la Constitución y la ley y los decretos reglamentarios superiores. De esta manera, la mesa directiva expresa con fundamento y tal como se desprende del concepto antes descrito y las funciones antes señaladas que el jefe del Consejo de Neiva es el presidente designado por la plenaria de la corporación, lo que genera que en las instancias administrativas, presupuestales y contractuales es él quien representa legalmente al cuerpo colegiado sin tener que referenciar el tema relacionado con la representación legal ante los órganos judiciales que por no contar con personería jurídica debe asumirlo el ente territorial, tal como lo ha manifestado en varias oportunidades el Consejo de Estado, entre ellos fallo 5464 de 2006. La Contraloría Territorial y el Consejo Municipal son dependencias administrativas con múltiples características y atribuciones, pero sin personalidad, la cual solo se adquiere conforme a la ley, pero se recuerda que con apoyo en una providencia de la sección primera del Consejo de Estado se admitió que las Contralorías Territoriales eran personas jurídicas dadas sus características y que por ello podían per se estar en proceso, y este criterio fue tenido en cuenta tanto para los demandantes como para las corporaciones judiciales, pero dicho criterio fue reevaluado posteriormente en relación con el Consejo Municipal. La ley no les ha otorgado personalidad jurídica y por ello es que la entidad territorial a la que pertenecen, que si tienen personalidad, deben ser vinculadas en el proceso. Ahora, una situación especial se presenta por cuanto en ese caso se ha demandado de nulidad un acuerdo expedido por el Consejo Municipal y de ahí se deriva el interés que tiene esa corporación administrativa en la defensa del acto administrativo jurídico que expidió. Por eso, en algunos procesos de corte similar, fuera de notificar al representante legal del municipio, se ha ordenado notificar o comunicar al presidente del Consejo Municipal para que conozca de la situación y pueda tomar algunas medidas. En el subslide al admitir la demanda se ordenó la notificación de la decisión al presidente del Consejo Municipal y de ahí su limitada intervención en proceso, sin que ello signifique reconocerle personalidad jurídica a dicha corporación administrativa. La mesa directiva se pregunta, ¿debe ser vinculado el Consejo de Neiva en un proceso judicial tal como ha ocurrido en varias oportunidades? ¿Quién otorgaría el poder al abogado que asumiría la defensa judicial de la corporación? La respuesta es clara, lo haría el presidente como representante legal de esta corporación político-administrativa, a quien por su dignidad le corresponde representar el Consejo de Neiva como jefe y presidente, figura de carácter especial que por tal ni siquiera genera inhabilidad para aspirar a su reelección o aspirar a otro cargo de elección popular. Al literal C, para mayor claridad de los concejales y la comunidad neivana, se transcribe la parte referenciada por el peticionario. El texto anunciado en la resolución 2021 es el siguiente. La Ley 80 de 1993 determina lo relacionado con la delegación para contratar que pueden ejercer los jefes o representantes legales de la siguiente manera. Artículo 12. De la delegación para contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Que el artículo 37 del decreto 2150 de 1995
5 que subrogó el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y los decretos 679 y 1685 de 1994, dispuso que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales pueden delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Que la Ley 1150 de 2007, en su artículo 21, agregó un inciso segundo y un parágrafo al artículo 12 de la Ley 80 de 1993. Artículo 21, de la delegación y la desconcentración para contratar. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 tendrá un inciso segundo y un parágrafo del siguiente tenor. En ningún caso los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Parágrafo. Para los efectos de esta ley se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa, no procederá ningún recurso. En ninguna parte de este acto administrativo se señala como propio el subrayado concursos, lo que genera al revisarse es que hace parte del texto original de la norma en comento, sin pretender inducir en error a los concejales ni a la comunidad, porque si se revisa la Ley 80 de 1993, publicada en varios portales actualizados, se puede verificar que así está subrayada o tachada para anunciar una situación especial que en el caso de análisis significa una modificación que se realizó posteriormente, que en este artículo fue derogada. Se presenta un pantallazo de lo indicado. Esta impresión fue tomada de la página de la función pública, en el que se puede apreciar que la palabra concurso está subrayada en dicha publicación, lo que evidencia que no es un subrayado propio de quienes elaboraron y suscribieron dicho acto administrativo, y entonces se puede detallar que en la norma publicada y copiada no era necesario transcribirlo porque no hace parte del texto de la Ley 80 de 1993, sino por el contrario es una expresión aclaratoria, justifica dicho subrayado y es agregada por el creador de la página web, no por el legislador. Segunda pregunta. Si bajo la luz de diversos conceptos de la función pública la elección de Contralor se da a través de un concurso de méritos que deriva en la designación del Contralor, pues en efecto los aspirantes presentan un examen o prueba de conocimiento realizado por una universidad debidamente acreditada y solo los mejores ponen a consideración de la plenaria de la corporación su hoja de vida para ser elegido Contralor, ¿por qué razón se delega la realización de dicho concurso máximo cuando el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó la palabra o concurso del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, imposibilitando con ello tal delegación? A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Para lograr entender la inquietud del peticionario, se debe primero analizar lo relacionado con las modalidades de contratación establecida en la Ley 1150 de 2007, que en la página de Colombia Compra Eficiente las detalla en la siguiente manera. ¿Qué son mecanismos de selección y cuáles existen? Las entidades estatales deben escoger a sus contratistas a través de alguna de las 5 modalidades de selección previa en la Ley 1150 de 2007. Primero, licitación pública. Segundo, selección abreviada. Tercero, concurso de méritos. Cuarto, contratación directa. Quinto, mínima cuantía. La regla general es la licitación pública y la normativa establece los casos en los cuales se pueden aplicar las demás modalidades dependiendo del objeto y cuantía de cada proceso de contratación. De esta manera, y teniendo en cuenta el objeto y las condiciones a contratar, se debe determinar cuál modalidad se debe aplicar para realizar el proceso contractual. En el caso de análisis, el concejal peticionario manifiesta por qué razón se delega la realización de dicho concurso máximo cuando el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 derogó la palabra o concurso del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, imposibilitando ello tal delegación.
A lo que se debe manifestar de manera clara y en aras de generar tranquilidad y no confusión a los concejales y ciudadanía neivana es que en este proceso de convocatoria para la elección de Contralor Municipal para el periodo 2022-2025 no se va a utilizar la modalidad de contratación denominada concurso, sino la de contratación directa supeditada a la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales que se suscribirá con la universidad que cumpla con los criterios que se determinaron y expusieron en la resolución 047 de 2021 y sus modificaciones, publicadas en la página web del Consejo de Neiva y otras redes sociales. En conclusión, no se está delegando la modalidad de concurso de méritos como lo prohíbe la ley, sino que se está delegando la competencia para la modalidad de contratación directa. Tercera pregunta. 3. Teniendo en cuenta que la plenaria de la corporación es la máxima autoridad en el Cabildo que a través del mecanismo de delegación ha investido de poder al presidente de la corporación y a su vez a la mesa directiva para llevar a cabo la convocatoria del concurso de méritos para proveer el cargo de Contralor Municipal de Neiva, ¿por qué razón el presidente delega su delegación en cabeza del segundo vicepresidente cuando la delegación es indelegable según lo estipulado en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, sin perjuicio de los que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación numeral segundo, las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación, y a su vez el numeral tercero, las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación. Esto retomando nuevamente el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, que deroga la delegación de los concursos contemplada inicialmente en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993. A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Respecto a este interrogante se debe manifestar que por decisión de la Ley 1904 de 2018, la competencia para adelantar la convocatoria pública de la Universidad de Alta Calidad es de la mesa directiva y de dicha convocatoria se debe suscribir contrato o convenio para que se realice la convocatoria pública con quienes pretenden aspirar al cargo de Contralor Municipal para el periodo 2022-2025. Al respecto, el numeral quinto y videm expresa lo siguiente. Artículo quinto. La convocatoria pública se hará por conducto de la mesa directiva del Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar en el acto de convocatoria a una institución de educación superior pública o privada y con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a ocupar el cargo, negrilla y subrayado propio. Al definir la competencia se aclara que no es necesario lo que el peticionario describe como delegación que fue entregada al presidente y a la mesa directiva de la corporación para iniciar el proceso de convocatoria de universidades de alta calidad por lo reglado en el artículo antes descrito, lo que significa que no es un requisito ni obligatorio ni necesario la autorización de la plenaria del Consejo de Neiva para adelantar dicha convocatoria, sino que es responsabilidad y facultad de la mesa directiva. Y respecto al interrogante final de esta pregunta de la delegación de los concursos, ya fue resuelta en la respuesta anterior. Cuarta pregunta. Sustente cuáles son las ausencias temporales o absolutas que le permite delegar funciones propias del presidente según lo estipulado en el numeral primero del artículo 77 del reglamento interno de la corporación. A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Respecto a las ausencias temporales o absolutas que permite delegación según el numeral primero del artículo 77 del Acuerdo 020 de 2014, se debe manifestar que, de presentarse estas situaciones por parte del presidente de la corporación, faltas absolutas o temporales, no debe aplicarse la figura de la delegación, sino que automáticamente y aplicando el reglamento en el artículo ya mencionado, asume de inmediato la primera vicepresidente. En la vigencia actual no se han presentado faltas absolutas. Quinta pregunta. Bajo el supuesto que la delegación pudiera delegarse y teniendo en cuenta la parte motiva de la resolución 049-2021, donde se hace mención del artículo 77, funciones del primer vicepresidente, ¿por qué se delega al segundo vicepresidente en la parte resolutiva del acto administrativo y no al primero de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de la Corporación Consejo de Neiva en su artículo 78, numeral primero?
A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Respecto a la delegación se debe entender tal como lo manifestó el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta, consejera ponente Lucy Janet Bermúdez, Bogotá, DC, 12 de agosto de 2013, radicación número 11-001-03-28-000, 2012 000-4300 de la siguiente manera. La delegación de funciones administrativas como instrumento para desarrollar la gestión pública con eficacia, economía y celeridad ante la necesidad de reconocer que los servidores públicos que tienen a su cargo la representación de las entidades públicas no siempre pueden cumplir directamente todas las funciones asignadas por la Constitución, la ley y los reglamentos, fue elevada a rango constitucional por el constituyente, artículo 209, y reglamentada por el legislador por medio de la ley 489-1998, como la promulgación de esta ley, el legislador reestructuró la organización y funcionamiento de las entidades y definió la delegación en los términos que hoy se conocen. La delegación se erige como una herramienta jurídica de la acción administrativa mediante la cual una autoridad pública transfiere determinadas funciones o actuaciones específicas a sus colaboradores o a otras autoridades que tengan funciones afines o complementarias siempre que esté legalmente facultada para ello. Artículos 9 y 10 de la Ley 489-1998 y el legislador en los artículos 10, 11 y 12 de la misma ley estableció las reglas para la procedencia de la delegación de funciones. En la petición se expresa que de poderse delegar, porque se delegó al segundo vicepresidente y no a la primera vicepresidenta atendiendo el reglamento de la corporación. Para entender dicho interrogante se debe transcribir lo relacionado con el artículo 9 de la Ley 489-1998, que a su tenor dice: artículo 9, delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias, sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas. En todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legal de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley. Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos. Ahora ya entendida la definición de delegación y normativamente a quién se puede delegar, y para definir en concreto el interrogante manifestando, se puede visualizar que la ley no dice que se debe hacer en el funcionario de tal rango u orden sucesivo, sino que se debe hacer a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias, o podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa. De tal suerte que por mandato de la ley es potestativo de quien tiene las funciones delegarlas por supuesto en el nivel directivo y asesor sin importar la jerarquía. De igual forma, y para dar más claridad sobre esta pregunta, se transcribe lo referido por el Departamento Administrativo de la Función Pública con radicado número 2021-6000311661 de fecha 24 de agosto de 2021, que resolvió consulta respecto a si el presidente de un consejo municipal puede delegar las funciones de ordenador del gasto y la de celebración de contratos en el primer vicepresidente o al segundo vicepresidente y o secretaria general, con radicado 2021-20-60-54-34-32 del 27 de julio de 2021, en el cual manifiesta luego de un análisis normativo lo siguiente.
Ahora bien, de conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, el presidente y los vicepresidentes de los consejos municipales integran la mesa directiva de la corporación, órgano de dirección y de gobierno del Consejo Municipal, que claramente ejerce funciones directivas, nombrar las comisiones accidentales, expide las resoluciones de reconocimiento de honorarios a los concejales, elabora el proyecto de presupuesto de la corporación. Por su parte, el secretario de la corporación, empleado de periodo elegido por el Consejo, realiza funciones de apoyo institucional que no pueden catalogarse como actividades de dirección. Radica y reparte a las comisiones correspondientes los proyectos de acuerdo donde se llevará a cabo el primer debate, registra y certifica la asistencia de los concejales a las sesiones plenarias, lleva el libro de registro de solicitudes de intervenciones de particulares en la discusión de los proyectos de acuerdo en primer debate, lleva y firma las actas y acuerdos con arreglo al reglamento, entre otras. 3. Así puede concluirse que el cargo de secretario del Consejo no ejerce funciones de dirección de acuerdo con la definición expuesta por el decreto 785 de 2005. Con base en los argumentos expuestos, esta dirección jurídica considera que el presidente del Consejo Municipal, como jefe de la entidad que tiene la función de contratar en nombre de la corporación y de ordenar el gasto, podrá, por expresa autorización legal, delegar estas funciones en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, que para el caso concreto sería un vicepresidente de la misma, quien como integrante de la mesa directiva ejerce funciones de dirección. No obstante, estas funciones no podrán ser delegadas en el secretario de la corporación, pues como se indicó, no ejerce funciones propias de la dirección, condición específica contenida en el artículo 110 del decreto 111 de 1996, negrilla y subrayado propio. Sexta pregunta. Dado que no existe acto administrativo que dé claridad al respecto, manifieste cuáles son los argumentos fácticos y jurídicos de fondo para que el actual presidente de la corporación sea parte del cargo durante el proceso de elección de Contraloría Municipal y Secretaría General del Consejo de Neiva. ¿Existe algún impedimento o inhabilidad? A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Fundamentos fácticos y separación del cargo. Se debe aclarar que el presidente no se está apartando del cargo que por dignidad de la plenaria del Consejo hoy ejerce, ya que sigue fungiendo como presidente de la corporación, solo que para el proceso contractual, ordenación del gasto y pago de la Universidad de Alta Calidad, que se escoja por la mesa directiva para realizar el proceso de convocatoria para Contralor Municipal de Neiva, periodo 2022-2025, delegó estas funciones y competencias en el segundo vicepresidente. También, como se explicó en la anterior respuesta, están detallados argumentos fácticos que le permiten tal delegación y aclaran el interrogante. Fundamentos jurídicos. Los fundamentos jurídicos son los relacionados en el acto administrativo, pero se detallan para dar respuesta de fondo y se agregan otros que permiten la sustentación legal. Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla como fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Que el artículo 211 de la Ley de la Constitución Política autorizó a las autoridades administrativas para delegar en sus subalternos o en otras autoridades las funciones que expresamente les señalara la ley. Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas pueden transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o complementarias. La Ley 80 de 1993 determina lo relacionado con la delegación para contratar que pueden ejercer los jefes o representantes legales de la siguiente manera. Artículo 12. De la delegación para contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, ejecutivo o en sus equivalentes. Que el artículo 37 del decreto 2150 de 1995, que subrogó el artículo
12 de la Ley 80 de 1993 y los decretos 679 y 1985 de 1994, dispuso que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para la realización de licitaciones o para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Que la Ley 1150-2007 en su artículo 21 agregó un inciso segundo y un parágrafo al artículo 12 de la Ley 80 de 1993. Artículo 21 de la delegación y la desconcentración para contratar. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993 tendrá un inciso segundo y un parágrafo del siguiente tenor. En ningún caso los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Parágrafo. Para los efectos de esta ley se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa, no procederá a ningún recurso. Que el artículo 110 del decreto 111 de 1996 faculta al jefe de la respectiva entidad para delegar la ordenación del gasto en funcionarios del nivel directivo, la cual será ejercida teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y disposiciones legales vigentes en virtud de la autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la ley. Que la Corte Constitucional en sentencia C-101-96 señaló: el concepto de ordenador de gasto se refiere a la capacidad de ejecución del presupuesto. Ejecutar el gasto significa que a partir del programa de gastos aprobado, limitado por los recursos aprobados en la ley de presupuesto, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto. Que el artículo segundo de la Ley 1150-2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, señala que la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y selección de mínima cuantía. Que las funciones que le asisten a los consejos municipales están establecidas en la Constitución Política en el artículo 313 y legalmente en el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, y las del presidente del Consejo de Neiva se encuentran establecidas en el Acuerdo 020-2014, artículo 74, Reglamento Interno de la Corporación. Que el Reglamento Interno del Consejo de Neiva en su artículo 74 establece las funciones de la presidencia, entre ellas: artículo 74, funciones del presidente. El presidente tendrá las siguientes funciones. 25. Efectuar la ordenación del gasto correspondiente al presupuesto del Consejo, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del decreto 111 de 1996 y demás normas reglamentarias. 28. En ejercicio de los principios constitucionales y legales de participación, eficacia y eficiencia, podrá delegar en cualquier concejal y mediante acto administrativo funciones propias de su competencia. Que de igual manera el mismo reglamento interno en el artículo 77 establece las funciones del primer vicepresidente. Artículo 77. Funciones del primer vicepresidente. Son funciones del primer vicepresidente. Primero, reemplazar al presidente y asumir sus funciones en su ausencia temporal o absoluta. Segundo, implementar el debido proceso reglamentario para la elección del presidente en su ausencia absoluta por parte de la corporación. Tercero, ejercer las demás funciones que la presidencia le delegue. Artículo 78. Funciones del segundo vicepresidente. Son funciones del segundo vicepresidente. Primero, reemplazar al presidente en las faltas absolutas o temporales de este y del primer vicepresidente. Segundo, procurar la elección del presidente y el primer vicepresidente en su ausencia absoluta por parte de la corporación. Tercero, ejercer las demás funciones que le delegue la presidencia. La Corte Constitucional, en sentencia C-036 de 2005, analiza la naturaleza de la delegación así. 4. La delegación de funciones administrativas es entonces una forma de organizar la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa junto con la descentralización y la desconcentración.
Estas figuras tienen semejanzas, pues implican una cierta transferencia de funciones de un órgano a otro, pero presentan diferencias importantes, ya que la delegación y la desconcentración suponen que el titular original de las atribuciones mantiene el control y la dirección política y administrativa sobre el desarrollo de esas funciones, mientras que en la descentralización no existe ese control jerárquico, debido a la autonomía propia de la entidad descentralizada en el ejercicio de la correspondiente atribución. Ha dicho la Corte al respecto la Corte. Quinto, por su parte, la diferencia básica entre la desconcentración y la delegación es que la primera supone que la transferencia de funciones del órgano superior opera directamente por mandato del ordenamiento, mientras que la delegación, si bien presupone una autorización legal, no opera directamente por mandato de la ley, ya que implica la existencia de un acto de delegación, puesto que la transferencia se realiza por parte del órgano superior. Por ello, mientras que en la desconcentración de funciones el órgano superior no puede reasumir la función, ya que esta fue desconcentrada por mandato legal, en cambio en la delegación el órgano superior siempre puede reasumir la función, como lo señala el artículo 211 superior. Con base en lo anterior, esta Corte, en acuerdo con la doctrina sobre la materia, ha señalado que son elementos constitutivos de la delegación los siguientes. Primero, la transferencia de funciones a de un órgano a otro. Segundo, que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función. Tercero, que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal. Y que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia, destacado fuera de texto. Ya finalizando esta pregunta, expresa el peticionario que existe algún impedimento de inhabilidad, a lo que se debe expresar que respecto a si se genera alguna inhabilidad, el no delegar las funciones ya conocidas, se manifiesta que no las genera, ya que el presidente y la mesa directiva, al ocupar estas dignidades directivas, no les ocasiona a futuro alguna inhabilidad para aspirar a cargos de elección popular, y al respecto se puede decir lo siguiente. Primero, de acuerdo a los fundamentos legales, el concejal no es un empleado público ni ejerce autoridad civil, política y o administrativa, así sea parte de la mesa directiva en la que lo obliga a actuar con base a sus funciones. La misma Constitución determina que los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. Artículo 312. Artículo modificado por el artículo 5 del Acto Legislativo Primero de 2007. El nuevo texto es el siguiente. En cada municipio habrá una corporación político-administrativa elegida popularmente para periodos de 4 años que se denominará Consejo Municipal, integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo determine la ley de acuerdo con la población respectiva. Esta corporación podrá ejercer control político sobre la administración municipal. La ley determinará las calidades, inhabilidades e incompatibilidades de los concejales y la época de sesiones ordinarias de los consejos. Los concejales no tendrán la calidad de empleados públicos. La ley podrá determinar los casos en que tengan derecho a honorarios por su asistencia a sesiones. Negrilla y subrayado propio. Segundo, el concejal no se encuentra incurso en las causales de inhabilidad establecidas en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, el cual fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, siempre y cuando los periodos no coincidan en el tiempo. En consecuencia, quien se desempeña como concejal municipal y aspira a ser elegido nuevamente concejal no requiere renunciar al cargo de concejal, aun cuando presida la corporación, por cuanto se retira y no tiene la calidad de empleado público, siempre y cuando los periodos no coincidan en el tiempo. Tercero, por consiguiente, el concejal puede terminar el periodo para el que fue elegido sin que medie incompatibilidad alguna, teniendo en cuenta que los concejales no son empleados públicos y que las incompatibilidades dispuestas para ello tienen vigencia hasta la terminación del periodo constitucional respectivo, o en caso de renuncia, se mantendrá durante los 6 meses siguientes a su aceptación. Si el lapso que faltare para el vencimiento del periodo fuere superior, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley 617 de 2000. Cuarto, de acuerdo con las normas constitucionales, como en el artículo 280 de la Ley Quinta, no podrá ser congresista.
Quien haya fungido como empleado público lo haya hecho entre los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, que el desempeño de su empleo público implique jurisdicción o ejercicio de autoridad política, civil, administrativa o militar. Ahora respecto a la coincidencia de periodos señalada en el canon constitucional como factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo, y debe entenderse que quien aspire a ser representante a la Cámara o senador no podrá encontrarse como concejal o diputado ni tampoco tener la calidad del servidor público en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de senador o representante a esa corporación. Para ello se requiere haber formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política. Sexto, en ese orden de ideas, la persona que ejerce el cargo de concejal no se configura la inhabilidad contenida en el numeral 2 del artículo 179 de la Carta, por cuanto no goza de la calidad de empleado público. En cuanto a la prohibición del numeral 8 de la norma citada, el concejal deberá presentar su renuncia y esta será aceptada antes de la inscripción de su candidatura al Congreso, con el objeto de no incurrir en esta inhabilidad. Respecto al impedimento, revisar la normatividad que se desarrolla en esta figura jurídica, ni la mesa directiva ni el presidente cuentan con impedimentos que generen un conflicto de intereses en el proceso de convocatoria para escoger la universidad que va a desarrollar la convocatoria pública y su respectiva contratación, con el fin de que convoque a quienes aspiren el cargo de Contralor Municipal de Neiva para el periodo 2022-2025. Séptima pregunta. Finalmente aclare por qué en la parte emotiva de la resolución 049-2021 invoca el artículo 77 del reglamento interno que expone las funciones del primer vicepresidente y la parte resolutiva se delega al segundo vicepresidente, incurriendo posiblemente en una falsa motivación del acto administrativo, esto teniendo en cuenta que los actos administrativos no pueden ser discrecionales. A esta pregunta se emite la siguiente respuesta. Al inicio del acto administrativo se expresa: el presidente, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Constitución Política, en la Ley 136 de 1994, en la Ley 1551 de 2012, Ley 489 de 1998, Ley 80 de 1993, Decreto 111 de 1996 y en el Acuerdo número 020 de 2014, y lo que genera que dichas normas son la fundamentación y el soporte jurídico para desarrollar el acto administrativo, en este caso la resolución 049-2021, el no detallar específicamente un artículo copiándolo y pegándolo en todo su texto no significa que se esté incurriendo en falsa motivación y además la fundamentación del acto administrativo se basó especialmente en la delegación de funciones y competencias del ordenador del gasto y operación contractual, a lo cual fue suficientemente explicado y fundamentado en situaciones de hecho y de derecho. La falsa motivación se relaciona, según sentencia T-204 de 2012 de la Corte Constitucional, en la motivación de los actos administrativos proviene del cumplimiento de preceptos constitucionales que garantizan que los particulares tengan la posibilidad de contradecir las decisiones de los entes públicos ante las vías gubernativa y judicial, evitando de esta forma la configuración de actos de abuso de poder. De esta forma, le corresponde a la Administración motivar sus actos y a los entes judiciales decidir si tal argumentación se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Cuando se presenta según el Consejo de Estado una falsa motivación, Consejo de Estado, sección primera, sentencia 25, 0002324, 0002008, 0026, 501, de abril 14 de 2016. Acorde con ello, el Consejo de Estado indicó que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto como fuente del mismo no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo llamado falsa motivación.
Por ello, explicó que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y por ello, la impugnante tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad. De esta manera se da respuesta a los interrogantes planteados por el honorable concejal Héctor Camilo Perdomo Arenas, esperando dar claridad a cada una de las dudas que se presentaron al interpretar lo relacionado con la convocatoria de la Universidad de Alta Calidad y la delegación de funciones al segundo vicepresidente. Suscribe la mesa directiva de la corporación. Está leído, señor presidente. Profesora Leila. Señor presidente, está leído. Morán. Sí, señora secretaria, es tan amable, el presidente. Profesora Leila, ¿tiene usted el mando? Ya. Bueno, entonces no está el señor presidente, entonces señora secretaria, continúe con el orden del día. Y si hay alguien que está pidiendo la palabra, por favor, secretaria, es tan amable de revisar. Porque Buenos días, presidenta. Estoy solicitando el uso de la palabra. Ah, sí, son tan amables. Sí, tiene el uso de la palabra el concejal Juan Carlos Parada. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días para todos. Como ponente del proyecto 024 y en aplicación a nuestro reglamento interno, solicito en término ampliación del mismo para presentar ponencia, como quiera que se están haciendo los estudios y análisis pertinentes a este proyecto 024, donde se pretende, por recursos de recuperación de los recursos que se encuentran en rezagos presupuestales desde la vigencia 2016 al 2020 y los recursos del Sistema General de Participaciones, Educación, Prestación de Servicios contemplados en el Plan de Desarrollo, Mandato Ciudadano, Territorio de Vida, Paz, y se ajustan los ingresos del Fondo Local de Salud, como le establece el Acuerdo 19 del 29 de mayo, teniendo en cuenta la normatividad de salud y sus reglamentarios, como quiera que fui asignado como ponente de este importante proyecto, en el cual me encuentro haciendo todo el análisis y revisión del mismo. En uso de la facultad que me concede el reglamento, solicito ampliación del término, señora presidenta, para que me sea concedido. Muchas gracias. Con base en la argumentación y la justificación que acaba de hacer el concejal Juan Carlos Parada, en calidad de ponente de este proyecto de acuerdo, entonces se concede la ampliación conforme lo establece el reglamento. ¿Quién más está solicitando el uso de la palabra, señora secretaria? ¿Bien? ¿El concejal Jorge Ramírez está solicitando el uso de la palabra? Es correcto, presidenta. Por favor, haga uso de la palabra. Tiene uso de la palabra. Mil gracias, presidenta. Presidenta, al igual que el concejal Juan Carlos Parada, quisiera, bajo los términos del reglamento interno, pedir ampliación para la presentación de la ponencia que me ha sido adjudicada, toda vez que pues se están también realizando los estudios pertinentes. Falta una documentación pues que no me han allegado y pues para hacer la misma pues los necesito, entonces quisiera solicitar la ampliación de acuerdo a los términos. Muchas gracias, presidenta. Concejal Jorge Eduardo Ramírez, conforme a la solicitud y la argumentación, entonces puede hacer uso de la ampliación de los términos. De todas formas solicitamos a la secretaria para que miremos a ver de qué forma se le allega
y al concejal Jorge Ramírez ya buscar la manera para que esta documentación sea allegada y pueda continuar con el estudio de tan importante proyecto. ¿No hay más solicitudes al uso de la palabra? No hay más solicitudes, señora secretaria, entonces no hay más solicitudes. Entonces, siendo las 9:25, termina la sesión y se cita para la sesión del próximo mañana, el próximo martes, a las 8 de la mañana, y de todas maneras recordamos que ahora continúa una comisión que va a trabajar un proyecto de acuerdo. Entonces, señora secretaria, la comisión entonces continúa ahorita la sesión con la comisión que está ya proyectada con antelación. Entonces terminamos la sesión del día de hoy y nos vemos el día de mañana. Muy buen día para todos y todas.